Hoy estamos viendo un caso del final del siglo XIX, así que siéntate mientras vamos a Francia. Gabriel Bompard nació el 13 de agosto de 1868 en la hermosa ciudad de Lille, en el norte de Francia. Su madre murió cuando ella tenía 13 años, por lo que fue criada por su padre, quien trabajaba como comerciante de metales. Cuando su padre se mudó con su amante, Gabriel fue enviada a un internado. Sin embargo, su mal comportamiento frecuente hacía que la cambiaran constantemente de escuela. Se la describía como una niña con tendencia a mentir. Finalmente, harto de sus constantes faltas, su padre acordó con las autoridades llevar a Gabriel a un instituto correctivo para intentar enseñarle cómo un buen ciudadano debería comportarse en la sociedad francesa. Sin embargo, fue difícil para Gabriel comprender lo que realmente se requería de ella y permaneció en la institución hasta que cumplió 18 años. Después de regresar a la casa de su padre por un corto tiempo, decidió ir a París. Se sentía no deseada por su padre y pensó que podría abrirse camino en la capital francesa. Sin embargo, París podría ser un lugar duro y solitario para una joven con muy poco dinero, y pronto fue notada por los habitantes indeseables de la ciudad. Ladrones y estafadores se fijaron particularmente en él. Después de unos días, se encontró con un hombre llamado Michel Leroux. Era inteligente, elocuente y 25 años mayor que ella, habiendo nacido el 30 de marzo de 1843 en la ciudad de Saint-Étienne, en el centro-este de Francia. Michel ya había tenido una vida muy agitada. Se unió al ejército y sirvió en México durante la Segunda Intervención Francesa, pero eventualmente desertó y se dirigió a los Estados Unidos. Se quedó allí hasta que una amnistía le permitió regresar a Francia. En 1870 se casó, pero demostró ser un esposo pobre y descuidado y pronto abandonó a su esposa. Pasó los siguientes 17 años trabajando ocasionalmente y a menudo encontrando formas de separar a los caballeros honestos de su dinero. Michel era un lingüista consumado, por lo que se presentaba como una persona altamente creíble para sus víctimas desprevenidas. Cuando conoció a la joven e impresionable Gabriel Bompard, estaba muy endeudado y buscaba una forma de hacer dinero rápido. Encantó a la joven con sus historias de sus viajes y pronto Gabriel se convirtió en su amante. Juntos caminaron por los bulevares de París y visitaron cafés y restaurantes. Michel parecía muy orgulloso de la joven que tenía en su brazo, pero a medida que sus deudas aumentaban, necesitaba una forma de generar algo de dinero. Se le ocurrió un plan muy antiguo y simple. Gabriel atraería a un hombre rico a un apartamento donde lo robarían y lo matarían. Tendría que ser alguien que llevara una cantidad sustancial de efectivo. Michel había sobrevivido durante muchos años un paso adelante de la ley, ya que era muy particular en planificar cada aspecto de su crimen, y esta no sería la excepción. Le instruyó a Gabriel que alquilara un apartamento en la planta baja. Tenía que estar en la planta baja, para que los pasos o un cuerpo cayendo no fueran escuchados por nadie que viviera debajo. Luego, la pareja viajó a Londres y compraron un gran baúl, una bolsa de algodón muy grande, algo de cuerda, una polea y algo de cordón de seda. Cuando regresaron a Francia, fueron al apartamento recién alquilado, donde Michel clavó la polea en una viga transversal y colgó una cortina en el nicho detrás de la cama. Luego colocó una silla detrás de la cortina. Su plan era muy elaborado. Gabriel llevaría a la desafortunada víctima a la habitación, colocaría su cabeza juguetonamente en la soga y luego Michel, que estaría escondido detrás de la cortina, la tiraría, lo que resultaría en que el hombre fuera estrangulado. Una vez que todo estaba en su lugar, Michel tenía que elegir una víctima adecuadamente rica, una que llevara grandes sumas de dinero y que fuera susceptible a una joven atractiva. Decidió que un objetivo muy bueno sería Toussaint Augustin Gouff.
era un viudo de 42 años que vivía cerca del centro de París con sus 3 hijas. Trabajaba como alguacil y notificador, lo que significaba que a menudo tenía grandes cantidades de dinero en su posesión. Nunca dejaba dinero en su oficina durante la noche, pensando que era más seguro llevarlo a casa con él. Sin embargo, los viernes salía a la ciudad y no volvía a su casa, por lo que dejaba el dinero en la oficina y lo recogía a la mañana siguiente. En la tarde del 26 de julio 1889, Monsieur Gouff salió a su bar parisino habitual. Gabriel estaba esperando allí convenientemente, y unos minutos después de que él entró, ella entabló una conversación con él. Tomaron unas copas, luego ella lo atrajo de vuelta al apartamento. Nunca se volvió a ver a Toussaint Augustin Gouff. Se reportó su desaparición y la policía investigó su caso. El portero de su oficina confirmó que el viernes 26 de julio, alrededor de las 9 de la noche, un hombre había entrado al edificio y se había dirigido a la oficina del señor Gouff. Unos minutos después, él se fue y cuando el portero intentó interrogarlo, lo apartó bruscamente y se apresuró a irse. Cuando la policía examinó la oficina, no encontraron nada que faltara y una suma de 14.000 francos estaba escondida detrás de algunos papeles. Lo único extraño eran 10 cerillos largos que estaban tirados medio quemados en el suelo. La policía estaba convencida de que algo le había sucedido al señor Gouff y consideraron que el visitante misterioso a su oficina, la noche en que el caballero había desaparecido, era alguien con quien necesitaban hablar, pero no sabían quién era. Hablaron con los amigos y familiares del señor Gouff y rastrearon sus movimientos en la noche del 26 de julio, pero sus investigaciones no les llevaron a ninguna información que pudiera ayudarles a identificar a un sospechoso. El 29 de julio, Michel Leroux y Gabriel Bompard dejaron París y se dirigieron al puerto de Calais, donde tomaron un barco hacia Dover. Michel viajó bajo el nombre de Monsieur Labourdeur y Gabriel afirmó ser su hijo adolescente. Se había cortado el cabello y fingió que viajaba como un chico con su padre. Unos días después, abordaron un transatlántico rumbo a Canadá. Esta vez, la pareja viajó bajo el nombre de Monsieur Vanillars y su hija Bertha. 8 días después llegaron a la ciudad de Quebec. No querían quedarse en Canadá por mucho tiempo y en un elaborado intento por cubrir sus huellas, primero fueron a Montreal. Luego viajaron a Vancouver antes de seguir hacia San Francisco. Durante el viaje conocieron a un compatriota francés llamado Georges Galanquers. Obviamente era rico y Michel vio inmediatamente una oportunidad para separar a un hombre honesto de su dinero, así que animó a Gabriel a acercarse a él. Monsieur Garanger cayó ante el encanto de la joven y Michel le dio permiso para viajar con su nuevo acompañante a San Francisco y acordó encontrarse con ambos en Nueva York. Esto le daría suficiente tiempo para elaborar un plan para robarle. Sin embargo, surgió un problema cuando Gabriel, quien nunca había tenido a nadie en su vida con quien pudiera hablar y compartir sus pensamientos y sentimientos, comenzó a enamorarse del rico y apuesto caballero. Le contó sobre el historial criminal de Michel y su plan para robarle en Nueva York. Mientras tanto, de vuelta en Francia, un trabajador de carreteras en Bernación encontró una gran bolsa de piel de aceite debajo de un arbusto y dentro de ella había un cuerpo. La autopsia se realizó el 14 de agosto y se concluyó que el fallecido había muerto por estrangulamiento en algún momento en las 3 a 5 semanas anteriores. No había nombre para el fallecido y nadie en Bernación, que es una pequeña ciudad al sur de Lyon y a casi 500 kilómetros de París, había reportado a nadie desaparecido. 2 días después del descubrimiento del cuerpo, la policía que estaba buscando en el área se encontró con un tronco roto y abandonado. El olor era horrible y cuando inspeccionaron lo que quedaba de él, concluyeron que probablemente era el tronco que había transportado el cuerpo.
Una inspección más detallada reveló marcas postales que indicaban que había venido de París. La policía en Bernation contactó al comisario de policía de París, un caballero muy respetado llamado Monsieur Marie-François Goron. El comisionado Goron no tenía nombre para el fallecido, pero estaba decidido a resolver el intrigante crimen. Rápidamente supuso que el asesinato había ocurrido en París y que el cuerpo había sido transportado en el maletero hasta Lyon, luego abandonado en el campo cerca de Benación. No tenía ninguna pista real en el caso, así que informó a la prensa sobre todo lo que sabía hasta ahora y envió el maletero a reparar. A medida que las noticias del crimen se extendían por todo París y la investigación se intensificaba, se mencionó el nombre de Toussaint Augustin Goff como posible víctima. Desapareció poco antes del hallazgo del cuerpo y el maletero. La policía interrogó a sus allegados. Se realizó una segunda autopsia y esta vez la policía pudo identificar que el fallecido era efectivamente el Monsieur Goff. Las lesiones previas en su pierna y tobillo, junto con los registros dentales y el color de cabello, confirmaron sin lugar a dudas que era él. Pero ¿quién fue el responsable del espantoso crimen? No había sospechosos. El fallecido había trabajado como alguacil, por lo que no habría sido popular entre muchas personas en París. Cuando se devolvió el baúl reparado, el comisionado Gorin ordenó que se colocara en una morgue de París durante una semana. Fascinados por el crimen sin resolver del que se había escrito constantemente en los periódicos franceses, cientos de personas esperaban pacientemente en línea todos los días para verlo. Con el caso nuevamente en primer plano en la mente del público, un testigo se presentó para informar a la policía que Michel Leroux no había sido visto en París desde que Monsieur Goff desapareció. Inmediatamente fue considerado sospechoso e investigado. Pronto descubrieron que tenía una amante llamada Gabrielle Bompas y no pudieron encontrar a nadie que los hubiera visto a ambos desde el 29 de julio. El comisionado Goran pensó que era probable que esta pareja pudiera estar conectada con el asesinato del señor Goff. Sin embargo, la policía tuvo que proceder con cuidado, ya que la familia Goff había ofrecido 500 francos a cualquiera que pudiera identificar el baúl. Esto había resultado en muchas sugerencias de los parisinos, esperanzados de obtener la recompensa. En diciembre de 1889, el comisionado Goran recibió una carta del dueño de una casa de huéspedes en Londres que afirmaba que recordaba al hombre llamado Michel Leroux, acompañado de una joven llamada Gabrielle, que habían sido huéspedes en su establecimiento. También afirmó que se fueron el 14 de julio, viajando en tren hasta el puerto de New Haven y luego tomando un barco hacia Francia. La recordaba bien, ya que había comprado un baúl grande en Londres y lo llevó de vuelta con ella, pero estaba casi completamente vacío. Detectives franceses fueron enviados a Londres y la tienda que vendió el baúl a Michel y Gabriel se encontraba en Euston Road de Londres. El dueño de la tienda confirmó que había sido comprado por un francés el 12 de julio, y aunque habían pasado 6 meses desde la compra, el dueño de la tienda identificó a Michel Leroux como el comprador. La esposa del dueño de la pensión también lo identificó. El comisionado Gorin pensó que había encontrado a las personas responsables del asesinato, pero no sabía exactamente dónde había ocurrido. Presumió que algunos estaban en París, pero no tenía idea en qué calle o en qué propiedad. ¿Y dónde estaban Michel y Gabriel? La policía habló con personas que las conocían, pero nadie las había visto durante más de 6 meses. De sus investigaciones, la policía aprendió que Michel no era ajena a ir al extranjero. Así que, suponiendo que pudo haberlo hecho de nuevo, el comisionado Goran contactó a detectives en Inglaterra, Canadá y los Estados Unidos. Poco después, la foto de Michel se publicó en periódicos al otro lado del Atlántico. Michel Leroux y Gabrielle Bompard se habían convertido en 2 de los criminales más buscados de la época. Como Gabrielle se había encariñado tanto con el nuevo caballero en su vida, en lugar de encontrarse con Michel en Nueva York,
insistió en que ella y Monsieur Garanger regresaran a Francia vía Canadá. Cuando él estuvo de acuerdo, ella comenzó a contarle la historia de su trágica vida y de cómo Michel era un estafador y un timador irresponsable de la muerte de Toussaint Agustín Golf, el 21 de enero de 1890. El comisionado Goran recibió una carta de Nueva York y cuando la abrió se sorprendió al ver que el remitente era Michel Héroux. Michel escribió que después de ver su foto en los periódicos, quería informar al comisionado que era completamente inocente de cualquier delito y que había sido un buen amigo del fallecido. Añadió que mientras estaba en Londres, había comprado un gran baúl para una joven que conocía llamada Mademoiselle Gabrielle Bompa, pero ella luego le informó que lo había vendido. Había ido a América con la joven, ya que se encontraba en una muy mala situación financiera y quería aprovechar las mejores oportunidades que creía que estaban disponibles en Nueva York. La carta continuaba diciendo que Mademoiselle Bompas lo había dejado por otro hombre, y aunque era alguien que deseaba nunca haber conocido, sentía que ella era inocente de cualquier delito contra Monsieur Goff. Terminó la carta prometiendo al comisionado que cuando Mademoiselle Bompas llegara a París, él también regresaría. El comisionado consideró notable que recibiera correspondencia de su principal sospechoso, pero al día siguiente se sorprendió aún más cuando una joven entró a la estación de policía y declaró que ella era Mademoiselle Gabrielle Bompard. Le contó al comisionado toda la historia de cómo había sido una cómplice involuntaria en el asesinato de Monsieur Goff, pero también dijo que todo lo que hizo fue atraerlo de regreso a la propiedad. No tenía conocimiento de los sucesos posteriores. Confirmó que tenía fe en el sistema de justicia francés y quería regresar a París y llevar a Michel Héroux ante la justicia. Después de firmar su declaración, Gabrielle Bompas fue arrestada. La prensa llenó sus portadas con la historia y cuando la noticia del arresto de Gabrielle llegó a Nueva York, Michel rápidamente abandonó la ciudad y se fue a México. No se quedó en México por mucho tiempo, antes de zarpar hacia Cuba. Aquí pensó que estaría seguro y tendría tiempo para considerar qué hacer a continuación. Sin embargo, antes de que tuviera la oportunidad de hacer más planes, fue reconocido por un comerciante de telas que lo denunció a las autoridades. Fue arrestado y en junio de 1890, Michel fue enviado de regreso a Francia. El juicio de Michel Héroux y Gabrielle Bompard tuvo lugar ante el Tribunal Assises de París el 16 de diciembre de 1890 y fue tema de conversación en Francia. La fiscalía describió los eventos que tuvieron lugar. Establecieron que el 26 de julio de 1889, Gabrielle atrajo a Monsieur Goff de vuelta al apartamento que habían alquilado y colocó una soga alrededor de su cabeza. El plan salió mal cuando la polea se rompió, así que Michel tomó el control y estranguló a la víctima. Sin embargo, no llevaba mucho dinero y todo lo que pudieron recuperar fue un reloj y 150 francos. Michel luego fue a la oficina del hombre fallecido, pero no logró encontrar ningún dinero y se fue con las manos vacías, sin notar los 14,000 francos que estaban en su escritorio. Al día siguiente, la pareja viajó en tren a Lyon. Una vez allí, alquilaron un vehículo y condujeron hasta una zona boscosa donde arrojaron el cuerpo. Más adelante en el camino, Michel destruyó el maletero. Luego, el 29 de julio, se dirigieron a Inglaterra, luego a Canadá y a los Estados Unidos. La fiscalía creía que este era un caso abierto y cerrado. Ambos acusados eran culpables, pero Gabrielle no estaba dispuesta a simplemente rendirse y admitir que era responsable de este horrible crimen. Tampoco iba a perder su momento de fama. Llegaba todos los días a la corte vistiendo un hermoso vestido y sonreía a los fotógrafos. Sabía que las fotos que los fotógrafos tomaban cada día se verían en las portadas del día siguiente. Las multitudes la aclamaban. Parecían algo fascinados por ella
y a medida que la prensa la utilizaba para vender aún más periódicos, comenzó a quedar claro que la opinión pública se estaba moviendo a su favor. Ya no se la veía como una asesina calculadora. Ahora se la veía como la joven víctima inocente de un hombre 2 veces mayor que ella. Gabriel alegó circunstancias atenuantes y le dijo al tribunal que Michelle la había hipnotizado. Los testigos testificaron que desde que era niña tenía la capacidad de caer en un sueño profundo durante las sesiones de hipnosis. Un periódico francés publicó el titular Asesinato bajo hipnosis, y por primera vez en Francia, la hipnosis se utilizó como defensa en un juicio penal. La pregunta central era si la vulnerable Gabrielle Bompas, de 21 años, era culpable de asesinato o estaba bajo los poderes hipnóticos de Michelle Leroux. Sin embargo, Michelle culpó del asesinato a la calculadora y astuta Mademoiselle Bompas. Dijo que estaba cautivado por ella y simplemente llevó a cabo sus instrucciones. Sabía que todas las pruebas estaban en su contra y se había resignado a ser encontrado culpable. Pero si iba a enfrentarse a la guillotina, estaba decidido a asegurarse de que Gabriel también lo hiciera. Se sintió traicionado por ella. Cuando terminó el juicio, el jurado salió a deliberar, y cuando regresaron unas horas después, el presidente del jurado se levantó, y cuando se le preguntó si el jurado encontró al acusado, Michelle Leroux, culpable o no culpable, el presidente respondió, culpable, y el juez lo condenó a muerte. Cuando el juez preguntó si el jurado encontró a la acusada, Gabrielle Bompas, culpable o no culpable, el presidente respondió, culpable, pero debido a circunstancias atenuantes, y el juez la condenó a 20 años de trabajos forzados. Michelle apeló su sentencia, pero sus intentos de conmutarla fueron infructuosos, y en la mañana del 3 de febrero de 1891, Michelle Leroux fue a la guillotina. Después de la sentencia, Gabrielle fue enviada a la prisión femenina en Nanterre, antes de ser trasladada a la prisión en Clermont. Fue liberada en 1905 después de cumplir 15 años. Para cuando fue liberada, el caso que habría dominado los periódicos de París en 1890 había sido en gran medida olvidado y vivió el resto de su vida en el anonimato antes de morir a principios de los años 20. Hola a todos y muchas gracias por escuchar. Como de costumbre, por favor, dejen cualquier comentario o retroalimentación que puedan tener y nos vemos en el próximo caso breve.